Hola, Nuk, ¿qué tal? Buenas noches. Te saludo a vos y a toda la gente que nos está escuchando. Bueno, Josefina, es un placer que estés aquí con nosotros, sobre todo con la agenda tan ocupada que sabemos que tenés, te hiciste un tiempito para nosotros y eso lo agradecemos muchísimo. No, por favor, gracias a ustedes por brindarme el espacio para contar acerca de mis trabajos. Hablando de tus trabajos, en este caso, para comentarles un poco a la audiencia, vamos a estar hablando de tu segunda película documental, que en este caso se trata de Salidos de la Salamanca, un viaje hacia la Chacarera. ¿Qué nos podés comentar, empezando por el título, porque ya de por sí es impactante? Mira, el título fue el primer título que tuvo este proyecto cuando recién estaba empezando, hace muchos años, y si bien pasaron un montón de cosas en este proceso, me pareció fiel quedarme con esa primera imagen que yo tuve cuando empecé a escribir todo este documental, película. Y ya el título lo dice, la película tiene que ver con la Salamanca, uno de los mitos más arraigados y más misteriosos que están entre sus leyendas, y que también es un mito que además de Santiago anda por el NOA, anda por la Patagonia, anda por Bolivia, por Perú, digamos, es un mito que tiene que ver con la historia de América Latina. Y lo que me atreví a hacer es una relación con la chacarera, con el origen místico de la chacarera. Así que un poco es el puntapié, el punto de partida para construir este relato, el mito y el ritmo, la Salamanca y la chacarera. Bien, ahí mencionaba Josefina que este es un trabajo de muchos años y para ser precisos es un trabajo que se extendió durante 12 años, desde 2010 hasta 2022 que finalmente terminaste todo este documental. ¿Cómo, cómo se puede organizar este trabajo? Porque son más de una década de grabaciones, entrevistas. ¿Cómo te puedes organizar con todo este material? Y generalmente los documentales son así, ¿no? Va, por lo menos en mi experiencia, primero hay un primer tiempo que es el tiempo de investigación, de abrir ventanas, de llegar muy lejos. Entonces, en ese tiempo yo soy muy, muy de irme muy lejos. Me fascina la antropología, la etnomusicología, me fascina todo lo que tiene que ver con la historia mestiza de América Latina y particularmente con Santiago como primera provincia fundada. Entonces fue durante esos primeros 10 años, digamos, fue un tiempo de abrir, de empezar a trabajar en paralelo con la película de Ábalos, este tema de la Salamanca y filmaciones de campo que yo hice en ese momento. Y bueno, después este trabajo, digamos, termina de escribirse durante la pandemia. Ahí fue como tomar la decisión de decir, bueno, le voy a dar forma a esta investigación, voy a recortar, voy a empezar como a enfocar hacia dónde puede ir. Y ya en Buenos Aires decidí hacer algunas entrevistas a santiagueños que están acá en la ciudad de Buenos Aires, y fueron ahí, como más el tiempito ahí fue 1 año y medio, 2, ¿no? Como de hacer la producción, de hacer las entrevistas y de empezar a trabajar en montaje con todos estos elementos, que también llevó un tiempo, pero bueno, digamos que la investigación es lo que más tiempo lleva, ¿no? Porque es donde uno se mete a analizar un montón de ideas o de intuiciones que están en la cabeza, y bueno, necesitas, por más que tomes la decisión de no ser tan histórico como es mi documental, me pareció que sí ameritaba el tema investigarlo profundamente. Así que bueno, esa es un poco la historia de lo que está antes, lo previo a ver el trabajo terminado. Bien, Josefina, ahora que la mencionaste, tu primera obra que fue Ábalos, una historia de 5 hermanos, fue muy premiada y muy reconocida y seguramente algunos de nuestros oyentes ya la hayan visto. ¿Cuál dirías que es la principal diferencia entre esta nueva película y tu primer trabajo? Mira, qué buena pregunta. Siento que la primera, que Ábalos, tuvo mucho que ver con lo que para mí es el puntapié de la ópera para un realizador, ¿no? Donde bueno, es la primera vez que
viaje, y además esta historia tenía mucho que ver con mi familia, historia personal, ¿no? Y cómo contarla, cómo darle frescura a una historia que ya ve como en el tiempo, ¿no? Anclada en el tiempo, una historia donde los hermanos Ábalos recorrieron casi 60 años juntos. Y entonces, para mí era un gran desafío. Yo estaba como, digamos, nadie me presionaba más que yo, ¿no? Como con esa historia, cómo contar la historia de mis abuelos. En esta película me siento un poco más libre, me siento más descontracturada, siento que pude jugar un poco más con mi subjetividad, si bien no hubo mucha presión, como te digo, en la anterior, ¿no? Más que mi presión personal, pero en esta me sentí un poquito más libre, y me animé a trabajar de una manera por ahí más poética, que en la otra, ¿no? En la otra lo teníamos a Vitillo Ábalos como gran personaje central, y bueno, y era un poco, él se llevó como todo ese relato pasaba a través de él, era imposible, con su histrionismo, con su energía, con su vitalidad. Esta película es un poco más coral, hay distintas voces, hay material de archivo, hay un viaje hasta Saladina muy interesante con paisajes muy profundos, entonces creo que me segunda película. Bien, Josefina, también en este caso que nos mencionás, tanto todo el trabajo, los viajes y demás, por supuesto, sin intentar adelantar demasiado, porque por supuesto todavía falta para que esta película sea del todo estrenada, que eso también tengo la pequeña duda porque tengo entendida que fue estrenada en febrero en el Festival Internacional, pero también tenés este fin de semana una agenda muy ocupada. ¿Cómo sería entonces el estreno total de este documental? Bueno, esta película se terminó en enero de 2023 y nos invitaron a participar en el Festival Internacional de Punta del Este. Fue como, digamos, el avant mundial de la película en este festival, en una sección de tecnología documental. Y ahora tenemos la gran, enorme felicidad de haber sido seleccionados en el Bafisi, que es súper interesante, ¿no? Una película con esta temática sobre la Salamanca y sobre la Chacarera, que esté en un festival de cine independiente de Buenos Aires, realmente es un honor para nosotros llevar la película, o sea que este fin de semana vamos a tener 3 funciones, es el estreno argentino, mañana sábado, el domingo y el lunes, en 3 salas diferentes, en el Multiplex La Valle, en el Art House, que es una sala nueva, que vamos a hacer una presentación con un número vivo, como eran las antiguas funciones de cine, va a haber música, un pianista del linaje de los hermanos Simón, Víctor Simón va a estar tocando el piano en la previa de la función, y el lunes en el Museo del Cine. Y están todas las entradas agotadas, así que estamos con una especie de ansiedad para ver lo que va a ser eso, porque no podemos creerlo. Y la noticia buena que tengo para vos y para todos los oyentes es que esos 2 días, el 22, el 23 y parte del 24, se va a poder ver la película online. O sea que quien quiera entrar a la plataforma Vivamos Cultura, el Bafisi, se registra y puede elegir nuestra película, salir de la Salamanca y la ve de manera totalmente gratuita, en directo, online, así que es una muy buena oportunidad para quienes no estén acá en Buenos Aires, de disfrutar la película y bueno, después pueden comentar a ver qué les pareció. Bueno, la verdad sí es una excelente noticia, todo lo que ayude a la difusión de la cultura siempre nos parece excelente y ya que mencionabas también la pandemia, es algo muy interesante ver cómo ahora la tecnología nos une tanto y nos da tantas posibilidades. En este caso, creo también que la recopilación de tantos datos, videos y demás es permitido a través de toda la nueva tecnología que tenemos. Si vos tuvieras que describir a Totalmente. alguien que supongamos todavía no vio este documental, pero sin darle tantos detalles, em, cómo lo describirías de una manera general, sin ahondar tanto en la parte del mito, de la leyenda, que es por supuesto súper interesante, pero es también muy compleja y eso sí requiere ver el documental para comprenderlo? Yo simplemente les diría que se van a encontrar con una parte de la Argentina, con un lugar muy oculto, un lugar que está en el monte, donde suceden cosas mágicas, y esas cosas mágicas cuentan nuestra historia,
de una manera íntegra, como es la música. O sea, la música une los instrumentos, une las cuerdas con los bombos y toda esa energía que tiene la chacarera y ese misterio se van a encontrar con eso en la película y con un anclaje con lo que es la historia de América Latina. Así que hay un poco de historia, hay poesía, hay filosofía, pero hay sobre todo mucho vuelo, o sea, mucho vuelo para que cada uno con su imaginación y con lo que quiera quedarse pueda tomar de la película para investigar algo de nuestra música, en este caso, que es la chacarera del NOA. Bueno, historia, poesía, música, la verdad es un trabajo completísimo el que hiciste con esta película, pero por supuesto no es el único trabajo y no es ni siquiera el único trabajo en el que estás trabajando en el presente. Nos gustaría que nos cuentes un poquito sobre La Voz Ancestral. Bueno, este es un proyecto nuevísimo, o sea, en realidad yo ya lo estuve investigando cuando vivía en Jujuy, estuve investigando acerca de la baguala, y de la vidala y de esos cantos, como decía Lea Valladares, cantos de precipicio, muy interesada en una teoría que la escuché a Vitizo y se la escuché también a Leda en una de las entrevistas que le hace Blanca Rebori, que hablan de cierta semejanza entre la vidala y el blues. Entonces, como las dos tienen cierta raíz africana, de alguna manera, Sí. si bien la baguala pertenece a nuestros pueblos nativos y originarios, después se va mezclando con lo africano que llega acá con la conquista, me pareció interesante conectar esos dos universos musicales. Así que estoy ahí, estoy empezando a escribir el guión, estoy con muchas ganas de meterme de lleno y bueno, y darle para adelante, pasa que bueno, también hay que ocuparse del tema de la adopción de la película actual, entonces no quiero tampoco desatender, ¿no? Como los pasos que son tan lindos de mostrar, de llevarla por distintos lugares de Argentina, de poder tirar con la película, así que bueno, creo que esta próxima, La Voz Ancestral, se va a escribir un poco durante la gira, se va a escribir medio nómade, así que estoy más contenta todavía. Bueno, la verdad, nunca había pensado que existe una similitud entre la bagual y el blues, pero sí, sí, si uno lo piensa, sí tiene un cierto dejo así de parecido, digamos. Lo que tampoco tal vez pensamos tanto es tal vez en los documentales sobre folclore, sobre nuestra música nacional. Estamos muy acostumbrados a que los documentales sean exclusivamente sobre historia o en caso de que sean musicales, casi siempre de artistas extranjeros o de grandes bandas, supongamos británicas o estadounidenses. En este caso, ¿cómo nació en vos este deseo de registrar lo que es el folclore nacional en los documentales? Mira, creo que básicamente nació por mi vinculación, soy nieta de uno de los hermanos Ábalos y estoy como mi historia personal está muy atravesada por el vínculo que yo tuve con mi abuelo de chica y todo lo que, digamos, aprendí en mi casa familiar. Y empecé y seguí porque me pareció interesante profundizar más y de repente me empezó a atrapar, me di cuenta de que no hay muchas películas en relación a lo vasto que es nuestro folclore y lo diversa que es la música folclórica por las regiones que tiene nuestro país. Y cuando hablo de nuestro país, ni siquiera ya con tanta frontera, ni siquiera es solo Argentina, ¿no? Porque uno piensa en una línea imaginaria que marca lo argentino, pero en realidad estamos absolutamente conectados con Chile, con Bolivia, con Perú, con Brasil. Entonces, y con Uruguay, entonces me interesa la región, ¿no? Más vasta. Y ahora se está dando una interesante camada de documentalistas que están haciendo, vaya la redundancia, documentales de música, muy interesantes, muy interesantes. Entonces me parece que hay algo que se está volcando una mirada a los músicos tremendos que tuvo nuestro país, nuestra cultura, para poder retratar sus historias, ¿no? Para ver qué hay atrás de todas sus historias y qué es lo que nos cuenta, digamos, de nuestra identidad y de nuestra idiosincrasia, que es tan complejo definir. Entonces me parece que esto que nació en mí, se está generando un movimiento alrededor de muchas mujeres documentalistas y muchos varones documentalistas que nos estamos ocupando de contar la música
de Argentina. Así que bienvenido y súper feliz de que en algún momento podamos también agruparnos y generar un movimiento colectivo más fuerte. Bueno, absolutamente, como vos decís, la historia del folclore es súper extensa y en sí todo el género musical es muy, muy extenso, así que por supuesto siempre son bienvenidos todos los documentales y toda forma de documentación de este género. Por ejemplo, creo que hace un par de años se había estrenado una película sobre Jorge Cafrune, por ejemplo, con muchísimo material inédito, porque es la Sí, verdad, hay muy poco material conocido de tantos artistas que han marcado absolutamente la identidad argentina. totalmente, totalmente. O sea, me parece que por eso te digo, se está abriendo un nuevo tiempo para el documental argentino con respecto a la música. Entonces, me parece fundamental que las entidades y los organismos que están vinculados con la música puedan apoyarnos, puedan abrir facilidades, porque no es fácil incluir las músicas originales en los documentales, es muy engorrosos, son documentales independientes que llevan mucho esfuerzo y pocos recursos materiales. Entonces, y además, en mi caso, yo estoy tratando de darle una frescura a estos documentales, no que sean documentales anclados en el tiempo, en blanco y negro, lejanos, ¿no? Sino como traer esa música de otro tiempo a una estética del presente, donde sea accesible para los jóvenes que están acostumbrados a otra música, ¿no? Que puedan decir, no, esto es interesante, esto tiene fuerza, esto tiene energía, me gusta por lo menos, o me intriga, me da curiosidad. Un poco es como el destino que yo busco con mis películas, así que bienvenido este gran momento para el documental musical argentino. Bien, siguiendo con la línea entonces de tus películas y de tus trabajos, ya dejando un poco de lado esta trilogía musical, nos gustaría también conocer un poquito sobre la telecita Mujer en Medicina del Monte, que es en este caso un cortometraje animado, así que es un trabajo muy distinto el que venís realizando. Sí, esto fue también un material, o sea, es como que mis trabajos nacen en paralelo. Fue un material que empezamos a generar con un grupo, con un equipo de animación de Misiones, que en principio lo habíamos pensado para esta película y después la película actual empezó a tomar otros caminos, y este material no terminaba de dialogar con lo que estaba sucediendo, ¿no? Porque las películas documentales están muy vivas y se terminan de generar ahí el montaje, no es algo que ya tenemos en nuestras cabezas. Entonces, este material se empezó a generar ahí y me di cuenta que, siguiendo con esta idea de las leyendas, la telecita es uno de los mitos santiagueños que también tiene una fuerza bastante particular y actual, ¿no? Por todo el movimiento que está relacionado con lo femenino, digamos, más allá de las corrientes feministas, es como, yo siento que hay una mirada, una resignificación de lo femenino en nuestras culturas más machistas, más patriarcales, ¿no? Más Absolutamente. posado en la tierra, en el respeto por la tierra, ¿no? En la idea de lo receptivo, más que estar todo el tiempo en una cultura capitalista del consumo y de la producción, ¿no? Lo femenino tiene que estar en silencio, tiene que estar un poco en otra perspectiva para poder también dar a luz, ¿no? Sin lugar a dudas. Entonces, claro, entonces me pareció que la Telecita, que era esta mujer que andaba como un poco marginada del sistema, ¿no? O sea, sin marido, sin hijos, perdida en el monte, gozando, digamos, de las noches de música, entregada al fuego, ese sagrado, y que queda un poco como de alguna forma es la santa de las chacareras, las Sí. preciadas, ¿no? O sea, cantarle 7 chacareras para que ella aparezca en el monte. Me pareció como muy interesante la historia y para anclarla con lo femenino, así que bueno, estoy también trabajando en este corto animado, veremos cuándo sale a la luz, pero va a ser algo para grandes y para chicos y todo animado, así que es una estética totalmente nueva que rompe con lo que vengo haciendo, pero bueno, puede ser interesante el camino de la animación también, ¿no?
Bueno, Josefina, nos encanta todo lo que nos estás contando. Nos estamos quedando ya cortitos de tiempo, pero por supuesto te pedimos que nos recuerdes entonces dónde se va a poder ver online este fin de semana tus documentales. Y para hacerte la última pregunta, ¿la Salamanca es entonces un mito o una realidad? Ah, buena pregunta. Me parece que van a tener que ver la película. Yo no les puedo contestar eso. O sea, yo no les puedo contestar algo. Lo que sí puedo decir es que el pensamiento mágico construye realidad. Y creo que en Santiago del Estero hay una cosmovisión que está muy vinculado a lo mágico y hace que las cosas sucedan. Así que me parece que, no sé si te gusta mi respuesta, pero algo por ahí hay. Bueno, ¿dónde podemos ver entonces la película este fin de semana online? La película se puede ver en el link de Vivamos Cultura. No lo tengo ahora exacto, te lo voy a mandar así lo pones en tus redes. Perfecto. Vivamos Cultura, se registran y ahí buscan Salidos de la Salamanca, un viaje hacia la chacarera, y la pueden ver de manera online el 22, el 23 y el 24. Y después para todos, el 1 de mayo también va a estar disponible. Bueno, perfecto. Josefina, la verdad, completísimo todo lo que nos contaste. Estamos súper entusiasmados con la idea de ver este nuevo documental y te deseamos, por supuesto, el mayor de los éxitos en este y en todos los demás proyectos que tenés a futuro. Muchas gracias por haber estado hoy aquí en Culturas en Libertad. Muchísimas gracias a vos, Anu, me encantó la nota y bueno, los espero, vean la película, comenten, entren a nuestro Instagram, que ahí está toda la información, Salidos de la Salamanca, y bueno, espero poder llevar la película pronto a tus pagos. Ojalá, ojalá que así sea. Muchas gracias, Josefina. Bueno, te mando un abrazo, gracias, chau, chau. Gracias a vos. Estábamos en contacto entonces con Josefina Ábalos. Ella es guionista y realizadora audiovisual, que en este caso va a estar con el estreno nacional de su segunda película, en este caso un documental musical, bajo el nombre Salidos de la Salamanca, un viaje hacia la chacarera. Recordamos, esta película va a estar disponible gratuitamente para verse online durante este fin de semana, inclusive hasta el lunes 24 y luego nuevamente el 1 de mayo en el sitio web de Vivamos Culturas.